Nunca olvidaré el olor a flores marchitas y perfume rancio que quedó suspendido en el aire de la iglesia el día en que Daniel no apareció. Nunca olvidaré los murmullos, las miradas incómodas, la incertidumbre que crecía como una sombra detrás de mí. Y sobre todo, nunca olvidaré el sonido de la puerta. Esa puerta que jamás se abrió. Pero años después, lo que sí olvidaré, porque aún me cuesta comprenderlo, es como una simple baldosa suelta en mi casa terminó devolviéndomelo, no como yo lo esperaba, sino como una verdad devastadora. Aquel día, hace 32 años, yo estaba sosteniendo un ramo demasiado blanco para mis manos temblorosas. La música de fondo avanzaba como un eco burlón. Los invitados empezaban a moverse en sus asientos, incómodos. Mi madre me tocó el hombro 3 veces, una insistencia suave que decía tranquila, todo estará bien, pero su voz interior gritaba lo contrario. Él no llegó. Él no llamó. Él no dejó rastro. Lo último que supe de Daniel fue un mensaje de voz grabado a las 6:12 de esa mañana. Amor, voy para allá. Hoy empieza nuestra vida. Nunca llegó. La policía investigó poco y mal. Las hipótesis fueron muchas. Huida voluntaria. Secuestro. Accidente. Dudas sobre su salud mental. Pero nunca encontraron un cuerpo. Nunca encontraron su coche. Nunca encontraron absolutamente nada. Como si se hubiera evaporado en el aire. Mi vida se congeló en esa mañana nublada en la que, vestida de blanco, comprendí que estaba sola. Años después supe que no solo estaba sola. Estaba rodeada de mentiras. 32 años después. La casa en la que vivía estaba llena de rincones que conocía de memoria. Había sido de mis padres, y heredé cada pared, cada marca, cada grieta. Pero nunca había prestado atención al suelo del pasillo central, hasta que esa noche ocurrió. Esa noche, cuando la tormenta golpeó con fuerza, los truenos hicieron vibrar todo a mi alrededor. El viento movía las ventanas como si quisiera entrar. Yo estaba recogiendo unas cajas viejas cuando escuché el sonido. Un clic. Seco. Metálico. Debajo de mis pies. Me quedé quieta. Volvió a sonar. Clic, clic. Como si algo bajo el suelo intentara liberarse. Me incliné. Toqué el suelo con la mano. Sentí una baldosa un poco más elevada que las demás. Esto es nuevo, murmuré para mí misma. La levanté con cuidado. No sin esfuerzo. Pesaba más de lo que parecía. Debajo, había un hueco. Un espacio oscuro. Y dentro de él, algo envuelto en una bolsa plástica amarillenta por los años. Mi corazón empezó a latir como si hubiera regresado a mis 20 años. Lo saqué. Lo puse sobre mis piernas. Al abrir la bolsa, descubrí una carta. Plegada cuidadosamente. Sellada con cinta. Con mi nombre escrito a mano. Lucía. Y reconocí la caligrafía al instante. Daniel. Se me aflojaron las piernas. Tuve que sentarme en el piso, respirando como si hubiera corrido 20 kilómetros. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Miré la fecha. Escrita con tinta negra. 24 de junio de 1993. 6:25 de la mañana. Era la mañana de la boda. La mañana en que desapareció. Me llevé la mano a la boca mientras las lágrimas comenzaban a subir. Daniel, ¿qué me ocultaste? ¿Qué pasó contigo? La carta estaba intacta. Nunca había sido abierta. Nadie la había visto. Nadie, jamás. Mis dedos temblaban tanto que me tomó un minuto poder romper la cinta sin destruir el papel. El sobre se abrió. Y lo que leí dentro fue suficiente para que mi corazón dejara de latir por un segundo. La carta, fragmento 1. Lucía, si estás leyendo esto, significa que no llegué. No porque no quisiera. No porque me arrepintiera. Sino porque ya no puedo protegerte. Mi respiración se volvió un jadeo. No sé cuánto tiempo tendré antes de que me encuentren. No sé si lograré llegar a la iglesia. No sé si viviré para explicarte todo esto. Me cubrí la boca con ambas manos. Pero hay algo que debes saber, y te ruego que no lo ignores. No fue un accidente. No fue casualidad.
Tú no estás segura. Y yo tampoco. La carta me cayó de las manos. Tuve que cerrar los ojos. El piso se movía debajo de mí. Daniel. Tan dulce. Tan tranquilo. Mi Daniel. Hablando de amenazas. ¿De persecuciones? ¿De miedo? Era imposible. Era inconcebible. Era. Seguí leyendo, con la mirada desenfocada por el llanto. Lucía, por favor. Confía en mí. No estés en casa esta noche. No vayas a la boda. No te acerques a la iglesia. Y sobre todo, no hables con nadie. Una presión punzante recorrió mi pecho. ¿Por qué no había visto esto antes? ¿Por qué estaba la carta allí? ¿Quién la escondió bajo la baldosa? ¿Él? ¿O alguien más, antes de que yo pudiera encontrarla? Respiré hondo, tratando de no entrar en pánico. Abajo, al final del párrafo, había algo peor. Una frase que me heló la sangre. Lucía, si esto llega a ti, significa que ellos ganaron. La luz se apagó. Un golpe seco contra la ventana. Después otro. Y de pronto. ¡Bam! 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 3 golpes fuertes en la puerta principal. Me quedé paralizada. Con la carta en la mano. Temblando. Porque 32 años después. Alguien llamaba a mi puerta. De noche. Justo después de que encontrara la carta. Justo como él advirtió. Y yo. Ya no sabía si estaba sola. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el latido en mis oídos. No sabía cuánto tiempo llevaba inmóvil, apretando la carta contra mi pecho, tratando de convencerme de que los golpes que acababa de escuchar no eran reales. Pero lo eran. Bam. 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 3 golpes nuevamente. Esta vez más fuertes, más secos, más deliberados. Como si quien estuviera allí supiera que yo estaba dentro. Como si supiera que no podía moverme. Como si conociera este momento desde hace años. Tragué saliva. Mi garganta ardía. Me levanté despacio, temblando. Cada paso que daba hacia la puerta parecía multiplicar el eco de mis propios pensamientos. Miré a mi alrededor, las luces seguían apagadas por la tormenta. Solo una tenue claridad entraba por las ventanas, iluminando la sala con un brillo inquietante. La voz de Daniel en la carta resonaba en mi mente. No estés en casa esta noche. No hables con nadie. Si estás leyendo esto, significa que ellos ganaron. Mis dedos se cerraron alrededor del papel arrugado. Tenía que ver quién estaba del otro lado. Tenía que saber qué estaba pasando 32 años después. Me acerqué a la puerta con el corazón desbocado. El pomo estaba frío. Demasiado frío. Como si lo hubieran tocado hace apenas unos segundos. Otra vez. Bam. 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 ¿Quién es? Pregunté con una voz que no reconocí, apenas un susurro tembloroso. Silencio. Ni un murmullo. Ni un movimiento. Nada. Me acerqué a la mirilla con miedo. Con ese miedo que paraliza, ese miedo que no avanza ni retrocede. Ese miedo que te obliga a seguir adelante porque detenerte es aún peor. Miré. Nada. Nadie. El pasillo exterior estaba completamente vacío. La lluvia caía con fuerza, golpeando el suelo como cientos de dedos impacientes. Las lámparas de la calle parpadeaban, sumando un efecto inquietante a la escena. ¿Qué? Susurré, soltando un poco la respiración. Pero entonces. Algo cruzó por mi visión periférica. Una sombra. Muy rápida. Demasiado rápida. Me aparté de golpe, retrocediendo hasta casi tropezar con mi propia mesa de recibidor. Mis manos sudaban. Mi piel estaba fría. Miré nuevamente, más despacio. Nada. Otra vez. Nada. Un escalofrío me recorrió la columna. Estaba sola. O al menos, eso parecía. Volví a la mesa donde había dejado la carta. Tenía que seguir leyéndola. Tenía que entender. Daniel me había ocultado algo tan grande, tan oscuro,
que incluso 30 años después seguía persiguiéndome. La tomé entre mis manos. Me senté en el suelo. Me obligué a continuar. La carta, fragmento 2. Lucía, sé que estarás enfadada. Sé que creerás que te abandoné. Pero te juro, por lo que más amas, que lo que estoy haciendo es lo único que puede salvarte. Mis ojos ardían, pero no podía parar. No es el amor lo que me obliga a desaparecer. Es el miedo. Sentí un peso en el pecho. Lucía, están vigilándonos. Te han estado observando durante semanas sin que tú lo notes. Ya no puedo seguir fingiendo que no los veo. Me llevé una mano al rostro, empapado en lágrimas. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Qué querían de nosotros? Hay algo que nunca te conté. Algo que debía decirte antes de que aceptaras casarte conmigo, pero tuve miedo. Miedo de perderte. Miedo de que me miraras distinto. Miedo de que no quisieras una vida conmigo. Paré. Respiré hondo. Mi corazón latía como si fuera a estallar. ¿Un secreto? ¿Oculto desde antes de conocernos? Me forcé a seguir. Lucía, yo no soy quien crees que soy. Se me cayó el papel. Tuve que cerrar los ojos. Contar hasta 10. Tomar aire. Lo recogí después de unos segundos que parecieron horas. Mientras lo hacía, un sonido seco rompió el silencio. Un crujido en el piso del pasillo. Me quedé congelada. Había alguien más en la casa. Un paso. Lento. Cauteloso. Como si tratara de no hacer ruido. Otro. Más cerca. Mi respiración se cortó. El sonido venía del pasillo que daba a mi habitación. Justo al lado. Justo donde estaba la baldosa. Me levanté lentamente. Mis manos temblaban tanto que la carta casi se me escapó. Di un paso hacia atrás. Otro. Entonces lo escuché claro. Una respiración que no era la mía. Una respiración humana. Pesada. Baja. Profunda. Viniendo de la oscuridad del pasillo. ¿Quién está ahí? Pregunté con un hilo de voz. Silencio. Un silencio espeso. Que dolía. Y después. Un susurro. Un susurro tan tenue que no supe si lo imaginé. Lucía. Mi nombre. En la oscuridad. Dicho por una voz masculina. Una voz que conocía. Una voz que había escuchado hace 30 años. Sentí mis piernas fallar. No podía ser. No era posible. No. No. Jean-Yo. Susurré sin aire. La respiración se detuvo. Luego se escuchó un movimiento rápido. Un golpe. Un portazo. Y pasos corriendo hacia el exterior. Corrí hasta el pasillo. Encendí la linterna del móvil. La luz temblaba en mi mano. El pasillo estaba vacío. Completamente. Pero la puerta trasera, la que casi nunca usaba, estaba entreabierta. El viento entraba empapando el suelo. Las cortinas se movían hacia adentro, como si quisieran abrazar la tormenta. Alguien había estado dentro. Alguien que sabía mi nombre. Alguien que había estado junto a la baldosa donde encontré la carta. 30 años después. Mi mente no podía procesarlo. ¿Jean-Yo estaba vivo? ¿Me estaba siguiendo? ¿Había vuelto? ¿O había alguien más usando su voz? Apreté la carta con fuerza. Tenía que seguir leyendo. Tenía que entender. La voz pudo haber sido un engaño. Una grabación. Una casualidad. Mi imaginación. Pero la carta era real. Y la verdad estaba allí. Me senté en el sofá, respirando profundamente. Volví a abrir la carta. La carta, fragmento 3. Lucía, si desaparezco hoy, si no llego a verte en la iglesia, si nunca vuelves a saber de mí, no pienses que huí. Mis lágrimas caían sobre el papel, emborronando algunas palabras. No me fui. Me obligaron. Un ruido fuerte me hizo levantar la vista. El viento había cerrado la puerta de golpe. O al menos. Eso quise creer.
Seguí leyendo. Lo que está pasando no es culpa tuya. No es culpa mía. Es consecuencia de algo que ocurrió hace años, antes de conocerte. Algo que yo hice. Algo que ellos quieren que pague. Sentí un escalofrío que me atravesó el cuerpo entero. ¿Y si no lo pago yo? Lo pagarás tú. Me quedé sin aire. La tormenta rugía afuera. Pero dentro de mí había una tormenta aún peor. Cerré los ojos. La voz del pasillo. La puerta abierta. La carta oculta. La advertencia. Y entendí algo. Algo que me hizo temblar hasta los huesos. Su desaparición nunca fue un misterio. Fue un mensaje. Y yo. Era la destinataria. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas de sus marcos. Cada ráfaga hacía crujir las paredes de la casa antigua, como si la tormenta quisiera entrar, o como si algo quisiera salir. Y yo estaba allí, sentada en el sofá, con la carta de Daniel extendida sobre mis piernas, sintiendo como el pasado se mezclaba con el presente hasta hacerme perder la noción del tiempo. La tinta había resistido 3 décadas bajo la baldosa. Mi corazón, en cambio, no estaba tan seguro de resistir una sola noche más. Me quedé mirando la puerta trasera entreabierta. El viento la golpeaba, abriéndola y cerrándola con un lamento constante. Pero lo que más me inquietaba no era la puerta, sino la certeza de que alguien la había abierto desde dentro. No podía seguir sentada. No podía seguir pretendiendo que entendería la verdad solo leyendo. Tenía que enfrentar el resto de la carta. Y enfrentar la casa. Respiré hondo y volví al papel, tratando de ignorar el sonido de la tormenta y la sensación de que algo me observaba desde el pasillo. La carta, fragmento 4. Sé que esto puede sonar como una locura. Sé que pensarás que he perdido la cabeza. Pero te juro que no es así. Ojalá lo fuera. Tragué saliva. Cada frase era una grieta más en la realidad que yo había construido durante años. Lucía, la gente que viene a por mí no es policía, ni ladrones, ni criminales comunes. No son hombres que puedas denunciar. Mi piel se erizó. Una sombra se movió en el pasillo. Mi pulso se aceleró. Son personas como tú y como yo. Pero con un poder que jamás imaginé que existía. Con recursos que nunca deberían estar en manos de nadie. Personas que pertenecen a un grupo que yo. La siguiente palabra estaba manchada, casi ilegible. Traicioné. Mi respiración se cortó. ¿Daniel había pertenecido a algo? ¿A un grupo? ¿A una organización? ¿A una secta? ¿A un proyecto secreto? No sabía qué temer más. Si la verdad o la verdad incompleta. Seguí leyendo, con el corazón golpeando mi pecho. Antes de conocerte, Lucía, yo formaba parte de un programa. Un programa del que nadie habla. Del que nadie puede hablar. Ni siquiera ahora, mientras escribo esto. Otra sombra. Otro crujido. Me giré de inmediato hacia el pasillo. Nada. Oh, eso parecía. Volví al papel. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarlo en la mesa. Lo que vi. Lo que me obligaron a hacer. Lo que nosotros creíamos que era posible. No puedo escribirlo aquí. No debo. Ellos podrían encontrar esta carta. Un escalofrío me recorrió entero el cuerpo. Pero no dejé de leer. Solo puedo decirte que llevo años huyendo de ellos. Años mintiendo. Años fingiendo una vida normal. Cuando te conocí, Lucía, quise dejar todo atrás. Quise empezar de cero. Quise creer que aún podía ser un hombre decente. Mis ojos ardían. Pero ya no puedo protegerte. Un trueno sacudió la casa. Las luces parpadearon, amenazando con apagarse. Y dentro del pasillo. Otro sonido. No un paso esta vez. No un susurro. Algo más ligero. Un roce. Como dedos deslizándose por la pared. Me quedé paralizada. La tormenta fuera. El silencio dentro. Y ese roce sutil, demasiado cerca. Me levanté lentamente, aún con la carta en la mano. Encendí la linterna del móvil otra vez y la dirigí hacia el pasillo. La luz tembló. Mi mano también.
Nada. Solo la oscuridad. Pero cuando me giré para volver al sofá, algo llamó mi atención. La puerta de mi dormitorio estaba ligeramente abierta. Yo la había dejado cerrada. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no entrara. Que no cruzara ese umbral. Que la verdad podía esperar. Que nada bueno se encontraba al otro lado. Pero ya no podía retroceder. El pasado había vuelto a abrirse. Y yo tenía que entrar. Avancé con pasos lentos. El sonido de mis pisadas se mezclaba con el de la lluvia golpeando el tejado como tambores de guerra. Empujé la puerta con la punta de los dedos. La habitación estaba exactamente como la había dejado esa mañana. El armario cerrado. La ventana completamente sellada. La cama hecha. Pero había algo nuevo. Algo que no estaba antes. Encima de la cama, cuidadosamente colocado, había un objeto. Un sobre blanco. Sin nombre. Sin sello. Sin arrugas. Perfectamente alineado en el centro del colchón. Sentí un vértigo profundo. Como si el mundo se hubiera inclinado bajo mis pies. Alguien lo había dejado allí. Alguien que conocía la casa. Alguien que sabía dónde estaría mi mirada primero. Tragué saliva. Mi corazón era un tambor enloquecido. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era frío al tacto. Demasiado frío para haber estado allí mucho tiempo. Eso significaba que lo habían dejado. Hace minutos. Tal vez segundos. El interior del sobre tenía una única hoja doblada. La abrí. La letra era distinta a la de Daniel. Más firme. Más masculina. Más reciente. Decía solo una frase. Deja de leer la carta. Me quedé sin aire. Me rodeó un silencio absoluto. Levanté la mirada. El pasillo estaba oscuro. Demasiado oscuro. Y entonces lo escuché otra vez. Ese susurro. El mismo que había dicho mi nombre antes. Ahora más cerca. Ahora casi junto a mi oído. Lucía. Me giré de golpe. La linterna barrió el aire. No había nadie. Pero el aire seguía moviéndose. Como si alguien acabara de pasar por allí. Como si alguien aún estuviera, demasiado cerca de mí. Y en ese instante lo supe. La carta era una ventana al pasado. Pero la amenaza estaba en el presente. El susurro seguía dentro de mi cabeza como un eco atrapado entre paredes invisibles. Sabía que lo había escuchado. Sabía que no era imaginación. Pero lo peor era saber que quien fuera que lo había pronunciado, estaba dentro de la casa. Me quedé quieta. Muy quieta. Intentando distinguir cualquier sonido bajo la tormenta. Nada. El silencio. Ese silencio que tiene peso, volumen y forma. Ese silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que se niega a mostrarse. Miré el sobre entre mis dedos. Relucía bajo la tenue luz del móvil. Deja de leer la carta. Me senté en el borde de la cama. Estaba temblando sin control. No sabía si tenía frío, miedo o ambas cosas. ¿Quién había dejado esa nota? Había entrado a mi habitación. Había caminado sobre mis pasos. Había acechado en mis pasillos. Y lo había hecho sin que yo lo viera. Tragué saliva. No podía quedarme allí. Ni un segundo más. Salí de la habitación lentamente, manteniendo la luz del móvil levantada, como si una pantalla de 5 pulgadas pudiera protegerme de lo que fuera que respiraba en la oscuridad. La carta de Daniel seguía sobre el sofá, como una pequeña isla en mitad de un océano de sombras. Me acerqué a ella. La levanté. La sostuve contra mi pecho. Tal vez fuera una mala idea. Tal vez obedecer la nota me habría mantenido a salvo. Pero había esperado 30 años por respuestas. Y no iba a detenerme ahora. Me senté, dejé salir un largo suspiro y seguí leyendo. La carta, fragmento 5. Sé que en este punto te preguntarás si estoy paranoico. Si exagero. Si lo que vi fue producto del estrés o de la culpa. Yo no me lo preguntaba. Yo ya lo sabía, algo terrible había ocurrido. Algo real. Pero no es así.
Lo que descubrimos en el programa no fue un experimento cualquiera. No fue un proyecto más del gobierno. Ni un estudio académico. Ni una investigación científica. Un trueno estremeció los cristales. Las luces parpadearon. Lo que encontramos fue algo que no debería existir. Algo que no pertenece a este mundo, tal como lo conocemos. Sentí un latigazo en la nuca. Como si alguien me hubiera tocado el cabello. Me giré de golpe. Nada. Pero mi corazón seguía martillando mi pecho. Volví al papel. Empezó con un hallazgo. Un artefacto. Un objeto que encontramos enterrado en un yacimiento donde nunca debería haber estado. Mis dedos apretaron el borde de la carta. Un objeto que no tenía edad. Ni señales de desgaste. Ni explicación posible. Otro ruido. Un chasquido breve. Como una baldosa moviéndose. Mi cuello se tensó. ¿Era la misma baldosa bajo la que encontré la carta? ¿O alguien estaba caminando sobre ella desde abajo? Sacudí la cabeza. No. Tenía que seguir. Ese objeto reaccionaba a nosotros. Pero no de manera física. No con luces. No con sonidos. Reaccionaba a nuestros pensamientos. Mi piel se erizó. A nuestras emociones. Algo pasó por el pasillo. Lo vi. Una sombra fugaz. Moviéndose demasiado rápido. Demasiado silenciosa. Me levanté. ¿Quién está ahí? Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. No hubo respuesta. Solo la tormenta. Solo el goteo constante en la cocina. Solo mi respiración acelerada. Volví a sentarme. Pero esta vez, no solté la linterna. Seguía leyendo, con el pulso acelerado. El objeto nos cambiaba. A algunos, para bien. A otros. La frase terminaba en una larga mancha. Como si Daniel hubiera arrastrado la pluma de golpe por el papel. Me incliné más. Entre la tinta corrida, conseguía distinguir una palabra casi borrada. Para siempre. Un temblor me recorrió. Lucía, yo fui uno de esos otros. Yo fui afectado. Desde el primer día. Me llevé una mano a la boca. No físicamente. No de manera visible. Pero dentro de mí algo cambió. Y ellos se dieron cuenta. Cada frase era un golpe en mi pecho. Intenté dejar el programa. Intenté desaparecer. Intenté empezar una vida contigo. Una lágrima cayó sobre el papel. Pero esa vida fue un espejismo. Una pausa. Una tregua. Ellos nunca dejaron de buscarme. Escuché un clic detrás de mí. Como el sonido suave de una puerta que se cierra. Me giré lentamente. El pasillo estaba más oscuro. Más profundo. Como si la casa misma hubiera apagado algo dentro de sí. ¿Daniel? Susurré sin pensar. Y el aire respondió. Un movimiento leve. Un cambio de temperatura. Una presencia. Pero no podía ser Daniel. No después de 30 años. Volví la vista a la carta. Si estás leyendo esto. Es porque ellos ya me encontraron. Un suspiro se me escapó. No sabía si era dolor, terror o las dos cosas. ¿Y si me encontraron a mí? Irán a por ti. La habitación pareció encogerse. Pero no temas, Lucía. No van a hacerte daño. El aire se volvió helado. Porque tú también estás cambiando. Me congelé. ¿Qué significaba eso? Cambiar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? La última frase del fragmento parecía escrita con prisa, como si Daniel supiera que alguien estaba a punto de entrar en la habitación mientras escribía. Ellos ya saben quién eres. Se me cayó la carta. La luz del móvil parpadeó. La casa entera pareció contener la respiración. Y entonces. Un golpe seco resonó en la puerta principal. No un golpe de viento. No un golpe accidental. Un golpe firme. Humano. 3 toques. Toc. 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 Mi corazón se detuvo.
Alguien estaba allí. Alguien que sabía mi nombre. Alguien que sabía dónde vivía. Alguien que había estado dentro de mi casa minutos antes. Y alguien que no quería que siguiera leyendo. La tormenta rugía detrás de la puerta. Pero lo que estaba al otro lado era mucho peor. Me levanté lentamente. Cada paso hacia la entrada parecía avanzar hacia otro mundo. Uno donde la verdad esperaba. O el final. Cuando llegué, la casa estaba en silencio absoluto. Puse la mano temblorosa sobre la perilla. Y escuché una voz, baja, masculina, susurrando desde el otro lado. Lucía, tenemos que hablar de Daniel. La voz detrás de la puerta me atravesó como un rayo. Lucía, tenemos que hablar de Daniel. Me quedé inmóvil, con la mano en la perilla, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo respirar. Aquella voz no era familiar, pero tampoco era completamente desconocida. Tenía algo, un eco, un tono que mi mente intentaba asociar con un recuerdo lejano. ¿Quién eres?, pregunté, con más valentía en la voz de la que realmente sentía. Hubo un silencio. Un silencio pesado, como si la tormenta misma se hubiese detenido para escuchar la respuesta. Ábreme. No tengo mucho tiempo. Su tono era urgente. No amenazador. Pero tampoco amistoso. Miré alrededor. La casa respiraba sombras. La carta seguía sobre el suelo, abierta como una herida. El sonido de una gotera marcaba un ritmo lento, irregular, que parecía seguir el latido de mi propio corazón. Di un paso atrás. No voy a abrir la puerta, dije. Dime quién eres primero. El hombre suspiró. Lo escuché claramente a través de la madera mojada por la lluvia. Fui amigo de Daniel. Mi estómago se contrajo. Era la primera vez en 30 años que alguien decía su nombre en mi puerta. Y lo hacía así. Como si lo conociera de verdad. Como si supiera lo que había pasado. Me acerqué un poco. Daniel no tenía amigos que yo conociera. No los tenía porque no podía tenerlos, contestó él, firme. Excepto a mí, por un tiempo. Otra pausa. Estuve con él el día que desapareció. Mi mano tembló. La puerta también. Tal vez por la tormenta. Tal vez por mis dedos. No te creo. Daniel murió. Eso fue lo que te dijeron, respondió con frialdad cansada. Eso fue lo que quisieron que tú creyeras. Y antes de que preguntara, añadió. No estoy aquí para hacerte daño. Pero si no hablamos ahora, mañana será demasiado tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Demasiado tarde para qué? No contestó. En su lugar, golpeó la puerta con suavidad. Una sola vez. Toc. Era más un llamado que un golpe. Un recordatorio. Un abre. Me incliné hacia la mirilla. Solo se veía lluvia, oscuridad, una silueta borrosa empapada. Pero algo me asustó más que su presencia. No había coche. No había rastro de luces. No había huellas profundas en el barro del porche. A pesar del aguacero violento, parecía como si el hombre hubiera simplemente surgido allí. De la nada. Antes de abrir, dije, dime cómo conociste a Daniel. Un silencio breve. Y entonces. Fuimos reclutados el mismo año. Entramos al mismo programa. Y vimos lo mismo. Mi garganta se cerró. ¿Qué programa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La carta ya lo había dicho sin decirlo. El programa que lo destruyó, susurró él. Y el que ahora viene a por ti. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía. Como si algo vibrara en las paredes. Como si la casa escuchara esa frase, y no le gustara. Te voy a mostrar algo, continuó. Pero solo si abres. Y tiene que ser ahora, Lucía. Ahora. La urgencia en su voz era distinta. No era amenaza. Era miedo. Un miedo real. ¿Y si un hombre que había estado con Daniel el día de su desaparición tenía miedo? ¿Qué podría estar acercándose? Mi respiración se volvió más rápida. Mi mente gritaba que no abriera. Pero mi instinto, ese instinto que se había activado desde que encontré la carta, me decía que sí. Con un movimiento torpe, lento,
Giré la perilla. La puerta se abrió apenas un palmo. La silueta del hombre estaba allí. Empapado. Con un impermeable oscuro. La capucha caída hacia adelante. La cara oculta por la sombra y la lluvia. Solo se veían dos cosas. Sus manos. Grandes. Temblorosas. Y algo que sostenía. Un pequeño cuaderno negro. Manchado. Viejo. Doblado en las esquinas. Esto le pertenecía a Daniel. Mi corazón dio un vuelco. Lo escribió para ti, dijo el hombre, levantando ligeramente el cuaderno. Pero nunca pudo entregártelo. No le dieron tiempo. Abrí un poco más la puerta. Lo suficiente para que una corriente de aire frío entrara en la casa. Lo suficiente para ver su rostro. Y cuando lo vi, retrocedí de inmediato. El hombre tenía alrededor de 50 y tantos años, quizás 60. Arrugas profundas marcaban su frente y el contorno de su boca. Pero sus ojos no coincidían con su edad. Eran jóvenes. Demasiado jóvenes. Brillaban con una intensidad casi antinatural. Una luz que parecía moverse sola dentro de ellos. Y lo peor fue que reconocí ese brillo. Era el mismo brillo que yo había visto en Daniel. Días antes de que desapareciera. Eso no es posible, susurré, sin darme cuenta de que lo decía en voz alta. El hombre apenas sonrió. Una sonrisa triste. Resignada. Nada de lo que está pasando es posible, y aún así, ocurre. Extendió el cuaderno hacia mí. Léelo. Te dirá lo que él no pudo. Miré el cuaderno. Miré sus manos mojadas. Miré la oscuridad detrás de él. Y entonces algo ocurrió. Un trueno retumbó. Las luces de la calle parpadearon. La lluvia cayó con más fuerza. Y el hombre dio un paso atrás. No caminó. No retrocedió como lo hace una persona. Se deslizó. Como si la sombra detrás de él lo hubiese absorbido un instante. Como si el mundo se hubiera tragado medio centímetro de su existencia. ¿Qué eres? Pregunté con un hilo de voz. Sus labios apenas se movieron. Lo mismo que Daniel. Lo mismo que tú. Aún no lo sabes, pero ya empezó. Mi pecho se apretó. Mi visión se nubló por un segundo. Mi corazón golpeaba con una fuerza demasiado humana para lo que estaba viviendo. El hombre extendió el cuaderno hacia mí una última vez. Toma. Léelo dentro. Y no vuelvas a abrirle la puerta a nadie esta noche. Lo tomé, aunque mis dedos temblaban tanto que casi se me cayó. Cuando levanté la vista. El hombre ya no estaba. Ni huellas. Ni sombra. Ni rastro de movimiento. Solo la tormenta. Solo la noche. Solo yo, temblando en el umbral con un cuaderno en las manos. Y una certeza escalofriante. Daniel no era la víctima. Y yo tampoco. Éramos algo distinto. Algo que alguien había intentado crear o destruir. Cerré la puerta con fuerza. Corrí a la sala. Encendí todas las luces. Y abrí el cuaderno. En la primera página. Había una foto. Una foto mía. De hace 30 años. Y escrita debajo, con la letra de Daniel. Lucía, te elegí porque tú también escuchas lo que otros no pueden. Mi respiración se quebró. Y entonces, sin aviso. La casa entera se quedó sin luz. Oscuridad total. Y en esa oscuridad. Alguien respiró conmigo. Muy cerca. Demasiado cerca. La oscuridad cayó sobre la casa como una manta húmeda y pesada. Una oscuridad tan completa que parecía absorber no solo la luz, sino también el aire. Me quedé inmóvil, con el cuaderno apretado contra mi pecho, escuchando ese sonido. Esa respiración. No era mía. No era humana. Era como si alguien, o algo, estuviera muy cerca de mi oído, exhalando de manera lenta, profunda, casi estudiada. Un sonido que no pertenecía a nadie vivo dentro de esa habitación. Me giré de golpe, aunque no podía ver absolutamente nada. Mis dedos tantearon sobre la mesa, sobre los muebles,
buscando a tientas una linterna, un interruptor, un borde cualquiera, algo que me conectara con la realidad. El silencio volvió a expandirse. Un silencio que rugía. Di un paso atrás. Creí tocar algo. Pero cuando lo toqué, no estaba. O nunca había estado. Como si la oscuridad jugara conmigo. Me obligué a respirar despacio. Recordé lo que Daniel siempre decía cuando se iba la luz en aquel piso pequeño que compartíamos de jóvenes. Respira. Cuenta hasta 4. La oscuridad solo da miedo cuando no la miras de frente. Pero yo ya la estaba mirando. Y aún así, sentía que la oscuridad me devolvía la mirada. Con el corazón latiéndome en la garganta, encendí la pantalla del móvil. La luz tenue iluminó solo un círculo diminuto a mi alrededor, pero bastó para darme una sensación falsa, pero necesaria, de seguridad. Miré a mis pies. El suelo estaba vacío. Nadie estaba allí. Nadie que pudiera ver. Aún así, el aire seguía vibrando con esa presencia invisible. Me repetí a mí misma que debía mantener la mente clara. Que el cuaderno era lo importante. Que Daniel había escrito aquello para mí. Abrí de nuevo el cuaderno, usando la luz del móvil como un faro. Las páginas eran viejas, amarillentas. Algunas estaban húmedas, como si hubieran sido expuestas a agua salada o a un clima extraño, imposible de identificar. En la primera página, junto a la foto, había una frase más que antes no había visto. Quizás por la oscuridad, quizás porque mi cerebro solo la distinguía ahora. Si estás leyendo esto, significa que lo encontraron antes que yo. La sangre se me heló. Las palabras parecían escritas con prisa, con la tinta presionada contra el papel como si Daniel hubiera temblado mientras las escribía. Pasé la página. Había párrafos enteros, algunos tachados, otros escritos sobre otros, como si Daniel no hubiera tenido tiempo para pensar, solo para advertir. El primer fragmento legible decía: no te contaron la verdad. No fue un accidente. No fue una fuga. Y no fue cobardía. Respiré hondo. Pasé a la siguiente página. Ahí comenzaba algo que parecía un relato, pero no lo era. Era una confesión. Una confesión escrita con desesperación, como quien se ahoga mientras escribe su última carta. Lucía. Nos vigilaban desde antes de que tú y yo empezáramos a salir. Desde antes de que yo te conociera. Porque tú ya estabas en la lista. Solté el cuaderno un segundo. Mi piel se erizó por completo. Un frío espeso recorrió mis brazos. ¿La lista? ¿Qué lista? ¿De qué hablaba Daniel? Seguí leyendo, aunque sentía que cada línea me metía más en un pozo sin fondo. El programa no era militar. Era civil. Era secreto. Y tú fuiste una de las primeras, seleccionadas, aunque nunca te lo dijeron. Mi estómago se contrajo. Pasé la página, casi con miedo a lo que vendría. No buscaban soldados. Buscaban receptores. Mi mano tembló. Un sudor frío me recorrió la nuca. Receptores. ¿Receptores de qué? El siguiente párrafo estaba casi ilegible, pero alcancé a descifrar algunas palabras. Capacidad sensorial aumentada. Percepción de frecuencias no visibles. Capacidad auditiva cercana a lo ultrasónico. Reacción emocional excepcional. Sentí un nudo en la garganta. Aquello no tenía sentido. O no debía tenerlo. Pero entonces, un recuerdo antiguo, sepultado en algún lugar oscuro de mi infancia, emergió como un cadáver empujado por la marea. Tenía 9 años. Estaba en casa de mis padres. Una noche escuché un ruido extraño, agudo, como un pitido eléctrico. Me desperté sobresaltada y fui al salón. Y allí vi a 2 hombres de traje hablando con mi madre, mostrándole papeles, señalándome de reojo. Mi madre me dijo que eran del censo. Que había sido un error. Que volviera a la cama. Nunca volví a pensar en aquello. Hasta ahora. La página siguiente era la más impactante. Solo contenía una frase. Tú escuchas lo que los demás no oyen. Y ellos lo saben. En ese instante, algo sucedió. La respiración que antes había escuchado detrás de mí. Volvió. Pero esta vez no era una sola. Eran 2. O 3.
O más. Levanté el móvil con la mano temblorosa y giré sobre mí misma. Nada. Solo la sala iluminada por la luz tenue del teléfono. No, no es real, me repetí. Solo estoy nerviosa. Es mi mente. Entonces escuché pasos. Lentos. Pesados. En la planta de arriba. En el piso vacío donde no había nadie. Mi corazón dio un salto tan fuerte que me dolió. Los pasos continuaron. Uno. Otro. Y otro. Avanzando hacia la escalera. Justo hacia mí. No sabía si correr, si gritar, si esconderme. La lógica y el miedo luchaban en mi cabeza como dos animales salvajes. Me presioné contra la pared, respirando agitada. Daniel, ¿qué me hiciste? Susurré. Como si el cuaderno pudiera escucharme. Pasé la última página visible de forma desesperada, buscando una respuesta. Una guía. Y allí estaba. Un texto más largo. Caótico. Escrito como si Daniel hubiera estado huyendo mientras lo escribía. Si alguien llega antes de que termines de leer esto, no intentes razonar. No intentes preguntar. No abras la puerta. No confíes en nadie. No confíes en nadie que diga conocerme. No confíes ni siquiera en tu propia memoria. Tragué saliva, aturdida. Seguía leyendo, con el sonido de los pasos acercándose a la parte baja de la escalera. Lo que te han hecho desde niña, lo que te ampliaron, te convierte en el enlace perfecto. Pero también en su mayor amenaza. Por eso te mintieron sobre mí. Mi vista se nubló por un segundo. No desaparecí. Me borraron. Un crujido fuerte sonó en la escalera. Un peso bajó un peldaño. Luego otro. Estaban bajando. Apreté el cuaderno contra mi pecho, sin poder decidir si tirarlo o abrazarlo. Y entonces vi algo que hizo que mi piel estallara en puro terror. En una esquina de la sala, donde la luz del móvil apenas alcanzaba, una sombra se movió. Lenta. Larguísima. Como si perteneciera a un cuerpo que no veía. Una sombra imposible. Y en su borde. 2 puntos brillantes. 2 ojos. Mirándome. Justo donde Daniel decía que no debía mirar. El sonido del tren alejándose se fundió con un silencio extraño, casi hueco. Teresa respiró hondo. Aquella ciudad, el lugar donde todo había empezado, y donde todo había terminado, la recibía como si nunca se hubiera ido. Caminó por las calles que conocía de memoria, aunque ahora parecían versiones más pequeñas, menos coloridas, como si hubieran envejecido junto con ella. Las farolas eran las mismas. El kiosco donde Pablo solía comprar caramelos de menta seguía ahí. Todo, absolutamente todo, parecía congelado, excepto ella. Finalmente llegó a la casa abandonada donde él vivió sus últimos meses. Una estructura vieja, húmeda, cubierta de enredaderas que parecían manos intentando retenerla. Pero había algo más. Un detalle que no recordaba. Una ventana entreabierta. No puede ser, susurró. La casa llevaba cerrada más de 30 años. Legalmente estaba desierta, y nadie había reclamado jamás la propiedad. Teresa avanzó con cautela. La puerta crujió como si gritara. El olor a polvo, madera vieja y humedad la golpeó de inmediato. Era como entrar en un recuerdo, o en una tumba. La linterna del móvil temblaba entre sus dedos mientras inspeccionaba el interior. Todo estaba tal como se suponía que debía estar. Mesas cubiertas con sábanas blancas, muebles abandonados, paredes desgastadas. Hasta que vio algo imposible. En una esquina del salón había una taza de café reciente. Caliente. Humeante. Teresa retrocedió instintivamente. ¿Hay alguien ahí? Preguntó con la voz quebrada. Silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que contesta, que observa, que espera. Su respiración se aceleró. Pensó en salir. Correr. Llamar a alguien. A quien fuera. Pero algo más fuerte que el miedo la retenía. Una fuerza que llevaba arrastrando décadas. Siguió caminando y llegó al pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas de marcas. Rayaduras.
Líneas rectas hechas con cuchilla. Números. Fechas. Muchas fechas. Hasta que sus ojos se detuvieron en una. 17 de marzo de 1982. La fecha exacta de su boda. Debajo había una frase casi borrada. Ese día todo cambió. Su corazón golpeó tan fuerte que le dolió. Pablo, ¿qué te pasó? Susurró, tocando con la punta de los dedos aquella inscripción. Un ruido seco la hizo girarse. Un portazo. Levantó el móvil, temblando. ¿Quién está ahí? Sal ahora mismo. Se dirigió hacia la fuente del ruido, la cocina. Y allí, sobre la mesa, encontró algo que heló su sangre. Un cuaderno viejo, cubierto de polvo pero claramente movido hacía poco. Su nombre estaba escrito en la portada. Teresa. Con la caligrafía de Pablo. La misma letra que había dejado en la carta bajo la baldosa. Abrió la primera página. Era un diario. Pero no uno normal. Era un diario dirigido a ella. Las primeras líneas decían: no sé si algún día leerás esto. Pero si lo haces, significa que todo lo que temías se hizo realidad. Y también significa que todavía estás viva. Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué había querido decir? ¿De qué hablaba? ¿Quién estaba en peligro? Él. Ella. Ambos. Pasó la página. Las siguientes líneas parecían escritas con prisa, con miedo, como si Pablo hubiera sabido que alguien vendría por él. Ya no me queda tiempo. No puedo casarme contigo. Si lo hago, te pondré en su camino. Teresa se llevó la mano a la boca. ¿En su camino? ¿En el camino de quién? Una sombra pasó por detrás de ella. Lo vio por el rabillo del ojo. Giró violentamente, el corazón al borde del colapso. Sal ahora mismo. No estoy sola. Mintió. Pero no había nadie. Solo esa sensación punzante, de que sí lo había. Volvió al diario. Ellos ya me encontraron. Si desaparezco antes de la boda, será mejor para ti. Perdóname. No era cobardía. Era amor. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control. Había vivido 30 años creyendo que Pablo la había abandonado. Pero eso no era abandono. Era sacrificio. Era miedo. Era protección. Y era algo más. Porque la última frase de la página decía: si algún día lees esto, no confíes en nadie. Un golpe fuerte retumbó en la planta de arriba. Alguien sí estaba allí. Teresa agarró el diario y corrió hacia la puerta. Pero antes de cruzarla, una voz masculina, grave, rasgada por los años, dijo detrás de ella: Teresa, por fin volviste. Ella se quedó paralizada. Reconoció esa voz. A pesar del tiempo. A pesar del dolor. A pesar de todo. No, susurró, girándose lentamente. No puede ser. Era él. Era Pablo. Con el rostro marcado por los años, la barba descuidada, los ojos cansados, pero vivos. Muy vivos. Él dio un paso hacia ella. No deberías haber vuelto, dijo. Ellos también lo saben. Teresa sintió que el tiempo se detenía. Pablo estaba allí. No era un recuerdo. No era un fantasma de su memoria. Era un hombre real, de carne y hueso, parado a 2 metros de ella. Pero ya no era el Pablo que ella recordaba. Había algo roto en él. Algo golpeado. Algo vigilante, como un animal que ha vivido demasiado tiempo escondido. ¿Cómo? Apenas pudo decir ella, ¿cómo sigues vivo? Pablo levantó la mano, como pidiéndole que no hablara más alto. No aquí, susurró. No en esta casa. Ellos podrían estar escuchando. Teresa cerró la boca automáticamente. Ellos. Otra vez esa palabra que había leído en la carta. Otra vez ese enemigo invisible que Pablo temía más que nada. Pero ahora él estaba frente a ella, y el miedo de él se pegaba a las paredes. Pablo, ella dio un paso hacia él. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué me dejaste? Él tragó saliva. Cerró los ojos, como si le doliera mirarla.
como si verla allí fuera un conflicto entre la alegría y la culpa. No te dejé, murmuró con voz ronca, te salvé. Dicho eso, la tomó de la muñeca con fuerza, demasiada fuerza, y la arrastró hacia la salida trasera. Tenemos que irnos. Espera, protestó Teresa, mientras intentaba no tropezar, no puedo irme sin respuestas. Si quieres respuestas, dijo Pablo, sin mirarla, primero necesitas seguir viva. La frase se clavó en ella como una aguja. Salieron de la casa por detrás, por un pasillo estrecho cubierto de moho. Pablo miraba cada esquina como si esperara que alguien saltara de la oscuridad. Cuando llegaron a la calle secundaria, Teresa se soltó de un tirón. Pablo, detente. No voy a dar ni un paso más hasta que me digas qué está pasando. Pablo respiró hondo. Por un instante, pareció que el mundo se derrumbaba sobre sus hombros. Está bien, cedió. Pero no aquí. No en un sitio abierto. Señaló un coche viejo, de pintura gastada. Sube. No me subo a ningún coche hasta que me expliques por lo menos quiénes son ellos. Pablo apoyó las manos en el volante y bajó la cabeza. Es complicado. Dímelo. No me iré sin la verdad. Esperé 30 años, dijo Teresa, con la voz cargada de firmeza. No pienso esperar un minuto más. Pablo alzó la mirada. Y ahí estaba. Por un segundo, ella vio al joven que amó. El hombre que le prometió una vida, un hogar, hijos, un futuro. Y también vio el dolor de haberlo perdido todo. Teresa. ¿Qué? No debiste encontrar esa carta. El corazón de ella se detuvo un instante. ¿Por qué? Porque esa carta era solo el primer paso. Pablo se pasó las manos por el rostro, era una señal. Una advertencia. Si llegabas a leerla, significaba que te habían encontrado. Teresa sintió un escalofrío. Una punzada fría en la columna. ¿Quiénes? Insistió, ¿quiénes me encontraron? Pablo dudó. Miró a derecha e izquierda. Luego a ella. Personas que no perdonan. Personas que buscaban algo que yo tenía, y que creían que tú también sabías. Yo. Teresa negó con incredulidad, pero yo no sabía nada. Nada, Pablo. Solo sabía que un día ibas a casarte conmigo y al siguiente, desapareciste. Él cerró los ojos, apretando la mandíbula. Lo sé. Y esa es la razón por la que desaparecí. Porque si me casaba contigo, te involucraba automáticamente. Y si te involucraba, te mataban. Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Qué era tan importante? ¿De qué se trataba? Pablo la miró a los ojos con intensidad. Ellos creían que yo tenía pruebas que los incriminaban. Pruebas que podían destruirlos. Y en cierta forma, tenían razón. Teresa retrocedió un paso. ¿Qué pruebas? ¿De quién hablas? Pablo dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera cargado aquel secreto durante demasiado tiempo. Corrupción política. Lavado de dinero. Gente poderosa, muy poderosa. Y yo me crucé en su camino sin querer. Teresa apretó los dientes. ¿Y por eso me dejaste plantada el día de la boda? Porque iban a ir por ti, dijo Pablo, quebrándose un poco, iban a ir por tu familia. Por todos los que amabas. Se llevó la mano a la frente, desesperado. No sabía qué hacer. No tenía a dónde ir. Solo sabía que si me quedaba, te arrastraría a un infierno del que no saldrías viva. Teresa sintió un dolor profundo en el pecho. Miedo. Rabia. Amor. Todo junto. ¿Y ahora? Preguntó con voz temblorosa, ¿por qué apareces ahora? Pablo se tensó. Porque ellos han vuelto a moverse. Y porque tú, sin quererlo, activaste el proceso cuando encontraste la carta. Alguien te vio entrar a esa casa, Teresa. El corazón de ella se aceleró. ¿Qué estás diciendo? Pablo la tomó por los hombros. Estoy diciendo, susurró con voz grave, que ahora van por ti. Un coche negro apareció al final de la calle. Circulando lento. Demasiado lento. Pablo la empujó hacia el coche viejo. Teresa, escucha. No tenemos tiempo. Si quieres vivir, súbete ahora. El coche negro se acercaba.
Las luces frontales se encendieron de golpe, iluminándolos como un escenario. Teresa tragó saliva. Y tomó una decisión. Teresa no sabía si actuaba por miedo, por instinto o por la absurda esperanza de que todo aquello aún pudiera tener una explicación, pero abrió la puerta del coche y se metió dentro. No había terminado de cerrar cuando Pablo entró por el otro lado, encendió el motor y arrancó de golpe. Las ruedas patinaron en el asfalto húmedo, dejando un chirrido agudo que se clavó en la madrugada. El coche negro aceleró detrás de ellos. Pablo, jadeó Teresa, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Él no apartó los ojos de la carretera. Gente sin rostro. Sin nombre oficial. Pero con poder suficiente para borrar a quien les moleste. Los conocí por accidente, y desde entonces he vivido con un pie en la tumba. Teresa sintió una punzada de incredulidad, de terror, de rabia. ¿Y me estás diciendo que por tu culpa ahora vienen por mí? Por mi culpa te dejé sola 30 años, corrigió él. Pero por esa misma culpa voy a hacer lo que sea para que sigas viva. El coche negro se les pegaba más. Apenas unos metros atrás. Teresa se sujetó al asiento mientras doblaban una esquina tan brusca que casi chocan con un contenedor de basura. Pablo, ¿a dónde vamos? A un lugar seguro. ¿Existe eso para ti? No para mí, respondió. Pero para ti sí. La respuesta no la tranquilizó. La heló. Llevaban 10 minutos huyendo cuando Pablo frenó de golpe. Estaban en un descampado vacío, iluminado por farolas solitarias, como si el mundo ahí hubiera decidido detenerse. ¿Por qué parás? Preguntó Teresa, con la voz quebrándose. Pablo apagó el motor. Porque si seguimos corriendo, no tendremos tiempo de hablar. Y si no hablamos ahora, quizá no hablemos nunca. El silencio cayó como una losa. El coche negro aún no aparecía. No sabían si era buena o mala señal. Pablo se giró hacia Teresa. Sus ojos, esos ojos que ella había amado, estaban llenos de sombra y de culpa. Teresa, empezó con voz baja, antes de contar todo, necesito que entiendas algo. ¿Qué? No desaparecí porque no te quisiera. Desaparecí porque te quería demasiado. Teresa apretó los puños. Esa frase no justifica 30 años de silencio. Lo sé, asintió él. Pero también sé que si te hubiera explicado entonces, tú habrías intentado ayudarme. Habrías ido detrás de mí. Y habrías muerto. Ella abrió la boca para responder, pero él levantó la mano. Déjame terminar. No hubo un solo día durante estos 30 años en que no pensara en ti. No hubo un amanecer en el que no me preguntara si había seguido adelante, o si me odiabas. Teresa tragó saliva. No te odié, al principio. Luego sí. Luego no. Y después, aprendí a convivir con el vacío que dejaste. Pablo bajó la mirada. Ese vacío era mi castigo. El silencio del descampado era extraño. Demasiado perfecto. Como si estuviera suspendido, esperando algo. Pablo, dijo Teresa con suavidad, tienes que decirme qué descubriste. ¿Y por qué gente tan peligrosa vendría ahora por mí? Él respiró hondo. Hace 32 años, cuando trabajaba en aquella empresa de logística, comenzó. Teresa asintió. Recordaba esa empresa. Recordaba las horas extra, los viajes, los correos que él decía que no podía revelar porque eran protocolos internos. Esa empresa no era solo una empresa. Era una tapadera. Un canal para mover dinero que nunca debía existir. Y documentos que no podían caer en manos equivocadas. ¿Qué tipo de documentos? Pablo la miró fijamente. Pruebas de crímenes cometidos por gente con demasiado poder. Políticos, empresarios, militares, gente que podría desaparecer un país entero sin dejar rastro. A Teresa se le secó la boca. ¿Qué hiciste tú? Tuve acceso a unos archivos que no debía ver. Se pasó la mano por el cabello, nervioso, un empleado los filtró sin saber lo que eran, y yo, inocente, creí que se trataba de un error técnico y pedí confirmación. Ese simple gesto me marcó. ¿Cómo te marcó? Pensaron que estaba colaborando con alguien. Que era un topo. Y cuando lo sospechan, no investigan. Actúan. Teresa sintió un sudor frío. ¿Intentaron matarte? Pablo asintió. La noche antes de nuestra boda.
Esa noche, ya venían a por mí. El corazón de Teresa dio un vuelco. La noche antes de su boda. La última vez que lo vio. Cuando él le dijo que iba a buscar algo al coche y no volvió. Ella lo había interpretado como abandono. Como cobardía. Como traición. Pero Pablo continuó. Había recibido una llamada anónima. Me dijeron que una camioneta negra iba hacia nuestra casa. Que uno de los nombres de la lista era el tuyo. Teresa sintió un latigazo en el pecho. ¿El mío? ¿Pero por qué? Porque pensaban que yo guardaba las pruebas contigo. Una manera muy típica de ellos de presionar. Atacar a los seres queridos. Teresa se cubrió la boca con la mano. Durante décadas había imaginado 1000 razones para su desaparición. Pero ninguna tan devastadora como esa. Pablo iba a seguir hablando cuando un sonido cortó el aire. Un chasquido. Como un clic metálico. Pablo se enderezó de golpe. ¿Oíste eso? Teresa sintió el corazón en la garganta. ¿Qué fue? Pablo no respondió. Su mirada estaba fija en la oscuridad, sus músculos tensos, la respiración acelerada. Teresa, dijo con voz casi inaudible, agáchate. ¿Qué? Agáchate. Ella se lanzó hacia abajo al mismo tiempo que un láser rojo apareció en la ventana del coche, como un pequeño punto mortal. Pablo tiró de ella hacia el piso del vehículo y la cubrió con su cuerpo. Un disparo resonó en la noche. El parabrisas explotó. Teresa gritó y Pablo apretó su cabeza contra su pecho. Nos han encontrado, susurró él. Y no van a parar. Otro disparo. Otro estallido de cristal. El mundo exterior parecía romperse a pedazos. Pablo, vámonos, vámonos ya, suplicó Teresa. Él levantó la cabeza apenas. Ahora sí que no podemos parar. Subió al cuerpo, prendió el motor y aceleró sin mirar atrás, con los vidrios rotos cayendo sobre sus brazos. El coche negro reapareció al final del camino. Las luces altas encendidas. Firme. Acechante. Cazándolos. Teresa sintió que se quedaba sin aire. Pablo, ¿qué hacemos? Lo que debía hacer hace 30 años, respondió él, apretando los dientes. ¿Qué? Decirte toda la verdad. Y sacarte con vida de esto, cueste lo que cueste. El coche volvió a temblar con un nuevo impacto. La persecución comenzaba. La carretera se desplegaba frente a ellos como una serpiente oscura, iluminada solo por farolas intermitentes y la luz temblorosa del salpicadero. El parabrisas, medio destrozado por los disparos, dejaba entrar trozos de viento frío que cortaban la piel como agujas. Detrás, el coche negro seguía su rastro sin pestañear, como una bestia entrenada para no perder jamás a su presa. Teresa respiraba entrecortado. Tenía las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de miedo, de frustración o de una angustia acumulada durante 30 años. Pablo, ¿hacia dónde vamos? Preguntó, intentando que la voz no se rompiera. A un sitio donde ellos no pueden entrar. Donde nadie puede. ¿Un refugio? No exactamente, respondió sin mirarla. Es más complicado. Un nuevo disparo les rozó el lado izquierdo. El retrovisor salió volando. Teresa gritó. Pablo la sujetó con una mano sin perder control del volante. No les queda mucha munición, susurró. Están intentando intimidarnos. Forzarnos a detenernos o a cometer un error. ¿Y qué pasa si no lo cometen ellos? Pablo no respondió. En el reflejo del cristal roto, Teresa vio algo que la estremeció. Él estaba herido. Un hilo de sangre descendía desde su hombro hacia el brazo. Pablo, estás sangrando. No es nada. Es una bala. Un rozón, murmuró. He tenido peores. Esa frase, he tenido peores, cayó como una piedra en el estómago de Teresa. ¿Cuántas veces había sido herido? ¿Cuántas veces había estado a un suspiro de morir mientras ella lo imaginaba viviendo la vida que siempre habían planeado? El GPS del coche marcó una intersección a pocos metros. 2 caminos. Uno hacia el pueblo, lleno de casas, calles y posibles testigos. Otro hacia el campo abierto, donde la oscuridad era absoluta. ¿Cuál escogemos? Preguntó Teresa, viendo que Pablo apretaba el volante.
El campo. ¿Por qué? En el pueblo podríamos pedir ayuda. No, Teresa. La miró con gravedad. No puedes pedir ayuda a nadie cuando no sabes quién está comprado, o quién tiene miedo. Ella tragó saliva. El coche negro se acercaba más, como si supiera que estaban a punto de tomar una decisión crucial. Ellos no arriesgarían un tiroteo en una zona poblada, explicó Pablo. Ahí solo nos seguirán. En el campo, intentarán terminar con esto. Teresa sintió un escalofrío. ¿Y eso es bueno? Es la única forma de obligarlos a cometer un error, murmuró. Si quieren atraparnos, tendrán que detener el coche. Y yo necesito que bajen. Teresa abrió los ojos, horrorizada. ¿Qué piensas hacer? Acabar con esto. Entraron al camino de tierra. La carretera desapareció, tragada por un paisaje árido de matorrales, piedras y cielo negro. El coche rebotaba violentamente sobre los baches, mientras detrás de ellos las luces del vehículo perseguidor aparecían y desaparecían al ritmo del terreno, como un depredador respirando en la nuca. Teresa sentía el corazón golpeándole la garganta. Pablo, si sabías que podían volver, ¿por qué regresaste? Él tragó saliva. Porque recibí un aviso. ¿Un aviso de quién? De alguien que debía estar muerto. Teresa lo miró sin comprender. ¿De quién hablas? De Mateo. La sangre de Teresa se congeló. Mateo, ¿tu amigo? ¿El que salió contigo la noche que desapareciste? ¿El que supuestamente murió en ese incendio accidental? Pablo asintió. No murió. Ellos lo capturaron. Lo torturaron. Y luego lo usaron como mensaje para mí. A Teresa se le llenaron los ojos de lágrimas. Pablo. Dios mío. Él continuó sin detenerse. Hace 2 meses, alguien dejó una nota en mi buzón. Sin firma. Sin remitente. Solo 2 palabras. Corre, vuelve. ¿Y sabías que era de él? Conocía su letra. Y sabía que, para sobrevivir tanto tiempo, habría tenido que vender algo, o a alguien. Teresa sintió un vacío en el estómago. ¿Crees que los que nos persiguen, vienen por esa nota? Creo que están cerrando un círculo, dijo Pablo. Uno que nunca debió abrirse. Pablo frenó de golpe. Teresa casi salió despedida hacia adelante. El coche se quedó atravesado en el camino, con las luces iluminando una franja de polvo entre 2 grandes rocas. ¿Por qué parás? Pablo, no. Nos alcanzarán. Eso es lo que quiero. Estás loco. Solo estoy cansado, susurró. Muy cansado. El coche negro se detuvo a unos 30 metros. Las luces altas los encandilaron. La puerta del lado del conductor se abrió. Un hombre bajó lentamente. Otro lo hizo por el lado contrario. Llevaban ropa oscura. Guantes. Ningún distintivo. Teresa sintió que iba a desmayarse. Pablo, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Él la miró con una tristeza inmensa. Teresa, escucha con mucha atención. Voy a salir primero. No. Si me quedo dentro, pueden disparar al coche. Si salgo, me darán 10 segundos antes de hacer cualquier cosa contigo. ¿Contigo? ¿Qué quieres decir? Pablo tomó su rostro entre sus manos. Las suyas estaban manchadas de sangre y polvo. Lo que voy a hacer, quizá no tenga vuelta atrás. Pero necesito que confíes en mí una última vez. Teresa no habló. No podía. Tenía el corazón hecho trizas. Si algo me pasa, añadió Pablo, tú tendrás que seguir adelante. Todo lo que encontraste bajo aquella baldosa, era solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? Pablo suspiró. De la verdad. Una verdad que ellos han intentado enterrar durante décadas. Y que tú sin saberlo, has empezado a desenterrar. Deslizó su mano hacia el bolsillo interno de su chaqueta. Sacó un pequeño pendrive metálico. Se lo puso en la palma a Teresa. Esto es lo que ellos quieren. ¿Qué es? La lista completa. Nombres. Fechas. Operaciones. Todo lo que nunca debieron dejar registrado. Teresa sintió que el aire se marchaba de su pecho. Pablo,
Esto es una sentencia de muerte. No. Es una sentencia de libertad, si llega a manos correctas. Los hombres avanzaban. Teresa vio el destello de un arma. Pablo abrió la puerta. Pablo, no salgas, por favor. Él la miró con ternura infinita. Siempre te amé, Teresa. Nunca dejé de hacerlo. Y antes de que ella pudiera detenerlo, bajó del coche. Las luces lo iluminaron completamente. Los hombres levantaron las armas. Y la noche quedó suspendida en un silencio insoportable. El corazón de Teresa latía tan fuerte que parecía que todo su cuerpo se fuera a romper. El pendrive brillaba débilmente en su mano temblorosa, como si fuera la última chispa de luz en un túnel interminable. Pablo estaba frente a los hombres, erguido, la cabeza firme, aunque su brazo sangraba por el rozón de los disparos anteriores. Los hombres levantaron las armas, pero él no se movió. Un instante de tensión suspendida en el tiempo, como si todo el mundo contuviera la respiración. «¡Aléjate!», gritó Teresa, sosteniendo el pendrive como si fuera un escudo. Uno de los hombres avanzó un paso, indeciso, mirando a Pablo. Otro se adelantó lentamente, calculando, evaluando. Pablo respiró hondo, los ojos fijos en Teresa. «Recuerda lo que te dije, confía en mí», susurró, con esa voz grave que había sido la misma que le había robado el corazón 30 años antes. En un movimiento que Teresa jamás olvidaría, Pablo se lanzó hacia uno de los hombres. No era un salto heroico ni una acrobacia imposible, sino un acto desesperado de supervivencia y amor. Lo empujó con fuerza hacia un lado y aprovechó el desconcierto para volver al coche. Teresa entendió de golpe. Él le estaba dando una oportunidad de escapar. Sin pensar, giró el coche, pisó el acelerador y se adentró en la carretera de tierra nuevamente. El coche negro los persiguió, pero Pablo había anticipado el terreno, cada curva, cada bache, cada recodo en el camino estaba calculado. Mientras conducía, Teresa abrió el pendrive. Dentro había cientos de archivos, fotos, documentos, contratos, nombres y fechas. Toda la verdad. Toda la evidencia que había hecho que Pablo desapareciera de su vida y que tantas personas lo buscaran con violencia. Ella comprendió de golpe el sacrificio de Pablo. Su ausencia no había sido abandono. Había sido protección. Un acto de amor tan grande que se había llevado 30 años de sus vidas. El coche negro los alcanzó de nuevo, pero Pablo aceleró con una maniobra arriesgada, haciendo que el perseguidor chocara contra un terraplén cercano. Los hombres salieron del coche, pero no tenían munición suficiente ni ventaja en aquel terreno complicado. Era como si la noche misma estuviera de su lado. Finalmente, tras kilómetros de tensión, llegaron a un refugio que Pablo conocía desde hacía años, un pequeño almacén abandonado rodeado de árboles y rocas, aislado del mundo. Allí, por fin, pudieron detenerse. Pablo bajó del coche con el rostro ensangrentado, respirando agitadamente. Teresa lo abrazó sin decir palabra. Todo el miedo, toda la angustia, toda la incertidumbre acumulada durante décadas, salió en ese abrazo. «Nunca pensé que volvería a verte», susurró ella, con lágrimas cayendo por su rostro. Te busqué durante años. Y yo te he buscado a ti», respondió Pablo, «aunque no estuvieras ahí. Siempre supe que algún día volverías a encontrarme». Se quedaron así, abrazados, mientras la noche seguía siendo oscura, pero ahora la sentían menos amenazante. La amenaza seguía ahí afuera, sí, pero había algo más poderoso, la verdad y su amor intacto. Durante las semanas siguientes, Teresa y Pablo trabajaron juntos para que la verdad saliera a la luz. Los documentos del pendrive fueron entregados discretamente a las autoridades competentes. Las operaciones ilegales, los nombres de los implicados y la red de corrupción que había hecho que Pablo desapareciera finalmente fueron expuestos. La prensa llegó, pero ellos mantuvieron la privacidad. No necesitaban fama. Solo necesitaban la justicia que había faltado durante tanto tiempo. Teresa aprendió que el amor verdadero no siempre es lineal. A veces es sacrificado. A veces desaparece para proteger. Pero siempre encuentra la manera de volver. Pablo y Teresa reconstruyeron su vida poco a poco. No fue fácil. La vida no se rehace de golpe después de 30 años de separación. Pero cada día juntos era un milagro. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra, era un recordatorio de que habían sobrevivido.
que habían esperado lo suficiente para poder encontrarse de nuevo. Y un día, mientras miraban la casa que habían dejado atrás tantas décadas antes, Teresa se inclinó hacia Pablo y susurró: «Gracias por protegerme, aunque tuviera que odiarte para sobrevivir». Él le tomó la mano. «Y gracias a ti por encontrarme, incluso cuando no sabías que lo necesitabas». El sol comenzaba a salir. La luz de la mañana iluminaba sus rostros con suavidad. La oscuridad se desvanecía. El miedo también. Habían sobrevivido a la mentira, al abandono y al peligro. Pero sobre todo, habían sobrevivido el uno sin el otro para encontrarse finalmente. Y en ese instante, comprendieron algo fundamental. No importa cuánto tiempo pase. Ni cuán devastador sea el destino. El amor verdadero siempre encuentra su camino.